my boys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a The Notorious Show. Tenemos que hablar una vez más de MLB, tenemos que hablar de béisbol y tenemos que hablar de la estrella de los Milwaukee Brewers, de los cerveceros, llamado Christian Yelich, ¿no? Porque ahora mismo Christian Yelich es uno de los jugadores que ya sabéis en los últimos años pues ha sido uno de los mejores jugadores con enorme diferencia de la liga. Pero hay que destacar que ahora mismo está en un punto de su carrera delicado, está en un punto de su carrera diferente, porque ya no está a ese nivel que, pues bueno, tanto le caracterizaba cuando estaba luchando por MVPs, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este vídeo vamos a hablar de si Christian Yelich puede volver a la grandeza, puede volver a su mejor nivel, porque ahora mismo en Estados Unidos lo que se está planteando es que Christian Yelich está en busca de su mejor nivel, de su nivel de grandeza. Horas antes de establecer el récord de la franquicia en cuanto a victorias de los cerveceros, Craig Counsell relató cómo Christian Yelich golpeó la pelota con fuerza, como si, por ejemplo, fuese la primera mitad del 2018. Nadie lo sabía en aquel momento, pero Yelich, en la primera temporada con los Brewers, después de ser cambiado procedente de los Marlins, estaba a punto de ser un bateador sin comparación, un bateador sin igual. Ganó el MVP de la Liga Nacional en 2018, se quedó a punto de ganarlo en 2019, quedándose en el segundo lugar, en el segundo puesto, etcétera, etcétera. Todo esto provocó que Milwaukee Brewers tomara la decisión de darle el mejor contrato o el contrato más elevado en la historia de la franquicia, en la historia de Milwaukee. Y pues bueno, al final Counsell, que jugó 16 temporadas en las grandes ligas, dijo que los bateadores cometen un error a la hora de perseguir su pasado, como queriendo destacar: no te debe de pesar tanto el pasado, porque siempre las comparaciones son odiosas. Mira hacia el futuro, mira el presente y adelante, pero no mires atrás, porque siempre lo vas a mirar como con mejores ojos de lo que a lo mejor realmente fue. El problema de todo esto, ¿cuál es? El problema es que los aficionados de los Brewers acepten que un jugador con un contrato de 215 millones de dólares que está luchando por recuperar su gloria pasada, a lo mejor nunca la recupere. Y la realidad de su juego es que está en constante evolución, pero que nunca va a estar a la altura de ese jugador que en aquel momento sí que se merecía esos 215 millones de dólares. Lo que es tentador para Yelich, que ahora mismo tiene 30 años, es que podría acercarse al bateador que una vez fue, pero repito, acercarse, no ser el mismo. Antes de fracturarse la rótula derecha en septiembre de 2019, pues bueno, las cosas eran diferentes. Una lesión como esta, por ejemplo, puede marcar una carrera, y ha podido marcar a Christian Yelich de por vida. Esto hay que tenerlo en cuenta. Antes de estar bajo la presión del acuerdo de 9 años que firmó en marzo de 2020, o antes de la temporada 2020 acortada por la pandemia, problemas anteriores, etcétera, etcétera. Es decir, han pasado muchas cosas que pueden provocar y que provocan, de hecho, que Yelich sea un jugador distinto, un jugador diferente, un jugador que no era el que es ahora mismo. La pandemia, las lesiones, el acuerdo de 9 años y la presión económica por lo que te pagan y tu rendimiento que no es el mismo. Claro, mirando hacia atrás, el exentrenador de los cerveceros, Andy Haynes, dijo que Yelich se enfrentó a una tremenda cantidad de estrés e interrupciones en un periodo de tiempo relativamente corto. Creo que puede volver a los niveles que tenía Yelich con 18-19 años, absolutamente lo creo. Esto es lo que dice Haynes, que fue el gerente de Yelich cuando estaba en el filial de los Marlins en Júpiter, en la clase A, en 2012, y su entrenador de bateo cuando tenía Yelich desde los 18 hasta los 21 años, antes de perder su trabajo con los Brewers y pasar a la misma posición con los Pirates. Entonces, pues bueno, otra personalidad importante, como por ejemplo O.C. Timmons, dijo, que es el nuevo entrenador de co-hitter de los Brewers, expresó que tiene una confianza similar antes de que los Brewers comenzaran su serie de 3 partidos contra los Mets. Esto, chicos, es precisamente lo que ayer os comentaba y os hablaba de Aaron Judge y el tema de contratos elevados que puedan recibir este tipo de jugadores, ya sea Christian Yelich, Aaron Judge, Mike Trout y compañía. Al final son situaciones delicadas. ¿Por qué?
porque un equipo te da un contrato con una cantidad económica muy elevada, 215, 230 millones, 9 años, 10 años, lo que sea, el contrato de Mike Trout, el de Christian Yelich, etcétera, etcétera, y de repente, de buenas a primeras, el jugador o se relaja, o se lesiona, y la lesión es dura, lo que sea, te puede provocar que tu carrera no sea la misma. Te puedes relajar, y por lo tanto ya no va a ser igual, porque a lo mejor cuando quieras volver ya no vas a estar a ese nivel. Puedes, por ejemplo, tener problemas como los que tuvo Robinson Cano, suspensiones, el de Alex Rodríguez, etcétera, etcétera. Ya la presión mediática es muchísimo más fuerte. Recordar, Robinson Cano no renueva con los Yankees y firma un contrato por los Seattle Mariners porque le ofrecieron todo el dinero que el dominicano quería, cosa que los Yankees no le llegaron a ofrecer tanto. Se fue y ¿qué pasó? Lo que pasó. Recordarlo, y a partir de ahora pues está con los Mets, que si los Padres, etcétera, etcétera, pero realmente no termina de cuajar, o no hemos visto la mejor versión de Robinson Cano, jamás. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante. Ya no digo suspensiones, digo lesiones. Hace nada vimos, por ejemplo, la lesión de Acuña. Hemos visto también la lesión de Christian Yelich. Y esto puede marcar de por vida a un jugador. Y no solo hablo de béisbol, hablo de NFL, de fútbol, de baloncesto, hablo de cualquier deporte. Y claro, si tú firmas un elevado contrato de 9 años de más de 200 millones de dólares, que al final no estás regalando el dinero, porque estás pagando un jugador que en ese momento cuando se lo das crees que no tiene comparación alguna, claro, no tienes una cláusula que evite de por vida que ese jugador al que le pagas tal cantidad de dinero no se vaya a lesionar nunca en la vida. Tarde o temprano a lo mejor puede lesionarse en cualquier momento, de la forma más inexplicable posible, pero puede suceder. Puede ser una lesión insignificante de un día, como puede ser una lesión de por vida. Le puede marcar y puede incluso hacer que no sea el mismo jugador que antes era. Lo vimos, por ejemplo, en el fútbol con Ronaldo. Ronaldo, desde que se parte la rodilla, no es el mismo jugador. Se la parte con el Inter y había un jugador antes de la lesión con el Inter, con el Barça, etcétera, etcétera, y una lesión después con el Real Madrid y otros equipos como el Milan, el Corinthians, etcétera, etcétera. No es el mismo Ronaldo. Christian Yelich no es el mismo. Por eso, entrenadores, como hemos dicho antes, de Christian Yelich, dicen que es odioso mirar al pasado, que no debe de fijarse en el pasado, no debe ser el Christian Yelich del pasado, debe mirar al futuro, debe de mirar una versión nueva de Christian Yelich, debe reinventarse. Con la lesión, con la pandemia, con todos los problemas que hubo, con esa presión del contrato. Pero claro, si tú te lesionas y ya no eres el mismo, el contrato va a seguir siendo el mismo. Y por lo tanto la presión mediática y las exigencias van a mantenerse en relación al contrato, no en relación a tu nivel o la lesión. La gente no te va a tener en cuenta que te lesiones de por vida. La gente lo que va a tener en cuenta es lo que recibes y lo que te paga la franquicia. Y por lo tanto te van a exigir según cobres. Da igual que te lesiones 2-3 veces, da exactamente igual. Lo que te exigen es esto. Y por eso Yelich también tiene presión por parte económica, porque tiene 9 años de contrato y porque cobra lo que cobra. Veremos a ver si termina recuperando esa versión de 2018, lo dudo mucho, 19, o si, pues bueno, se reinventa y vuelve a tener a lo mejor una versión Christian Yelich 2.0, una muy buena versión del jugador. Veremos a ver si los Brewers consiguen, pues bueno, tener a un Yelich de calidad suficiente, en plan jugador estrella top. Pero bueno, like, subscribe, como siempre os digo, que ayuda a agrandar la familia. Aquí tenéis mi reflexión en cuanto a los contratos y renovaciones elevadísimas como Judge, Trout, Yelich, etcétera, etcétera. Y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí en The Noteori Show. Nos vemos, my boys. Chao. I'll go wherever they respect us like a veteran. You see, back then they want my time, but now I'm stepping in. Don't pay no mind to all those times I couldn't help but sin. I walked the line with all them fines, I still ain't dealt with them. Free all my niggas, cause I couldn't share the cell with them. I swear they all gon' talk like they mixing bricks. No, we only